Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales. Muy buenas tardes a todos. En este momento tenemos el gusto de presentar a un compañero de la misma casa de estudios, a Eric Sotomayor, quien es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional Federico Villarreal, así también licenciado en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es miembro del comité editorial y de la Asociación de Filosofía EOG. También su última publicación realizada fue en el libro colectivo Pandemia, Modernidad y Civilización, o un ensayo que lleva por nombre Un virus recorre el mundo. Está próximo también a publicar una entrevista realizada al filósofo chileno Ricardo Espinosa Lolas y a participar en un libro colectivo sobre la pospandemia. Bienvenido, compañero Eric. La cámara, Hola, por favor. hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Encantado de estar aquí con los chicos del CIGER, de Anoya, el CEFIL. Estoy contento, ¿no?, de que la casa de estudios al cual yo pertenezco, de la Universidad Nacional Federico Villarreal, esté haciendo estos tipos de eventos, ¿no? Eh, es muy gratificante, ¿no?, siempre volver a casa, por más que sea de una manera virtual. Estoy contento de ser parte de todo esto. Ya empezamos el día lunes con todos estos tipos bueno, con todas las conferencias. He estado siguiéndolos, ¿no? El día de hoy he estado siguiendo también a los expositores que hubo antes de mi persona, como el profesor Alan Pisconte y la profesora Verónica Mendoza, quienes fueron mis profesores cuando estaba en la universidad, ¿no? En las aulas, ¿no? Les tengo un gran aprecio, y dale, ¿no? Hay que empezar, ¿no? Creo que todos nosotros sabemos que estamos inmersos en un panorama que no es habitual, ¿no? El 16 de marzo, ¿no?, empezó para nosotros lo que vendría a ser una forma distinta de vivir, ¿no? Una forma en la cual nosotros nunca antes habíamos experimentado, ¿no? No había experimentado yo, no lo había experimentado mis padres, ni mis abuelos, ¿eh? La última epidemia como tal, vivida de esta magnitud, fue hace 100 años, ¿no? Con la gripe española, ¿no? La mal llamada gripe española, ¿no? Donde tuvo la oportunidad de perecer, esto justo un sociólogo que yo a veces tengo la oportunidad de leer, llamado Max Weber, y que, bueno, fue la última pandemia, ¿no?, que vivimos, ¿no?, como tal, ¿no? Creo yo que todos nosotros nos hemos dado cuenta de que estamos viviendo una, como se dice, mal llamada nueva normalidad, ¿no? Que no se debe utilizar ese término a mi parecer, pero se utiliza para tratar de entender lo que se está viviendo, ¿no? Estas nuevas formas de experiencia de vida, ¿no? El día de hoy yo quiero tratar, mi ponencia se llama, ¿no?, Acelerando las contradicciones, ¿no? Quiero tratar un tema que no es, no, o no ha sido tocado en filosofía porque no se sabe mucho del tema, y que además no sé si pueda ser entendido en su magnitud, sobre un tema o sobre una forma o modelo económico que avasalla a todos, ¿no?, que es el capitalismo, ¿no? Creo que todos los que estamos sumergidos en filosofía, al principio del año, en marzo exactamente, ¿no?, cuando estábamos viviendo, ¿no?, los primeros esbozos de la pandemia para nosotros, pudimos conocer un famoso libro llamado La sopa de Wuhan, ¿no?, donde estaban inmersos distintos ensayos de filósofos, ¿no? Butler, estaba eh, también Giorgio Agamben, Byung-Chul Han y Slavoj Žižek, ¿no? Eh, Creo que de todos estos ensayos publicados en este libro, a mi parecer fue el de Slavoj Žižek el que resaltó, no porque él haya visorado lo que venía, sino porque tal vez él se equivocó con lo que dijo, ¿no? El creer de que se acercaba un nuevo comunismo o se acercaba una cepa de comunismo, ¿no? Él dijo, ¿no? Así como un virus biológico se está dando en el mundo, paralelamente se está dando un virus ideológico, ¿no?
Y este virus ideológico sería una suerte de comunidad, una suerte de vísperas de comunismo, ¿no? Él dijo, ¿no? A raíz de toda la pandemia que vamos a vivir, vamos a comenzar a ser más humanos, ¿no? Vamos a comenzar a ayudar al prójimo, vamos a comenzar a creer más en la solidaridad, compañerismo, colectivismo, ¿no? Un colectivismo mundial, una aldea global de compañerismo, ¿no? Pronto nos dimos cuenta de que no era así, ¿no? De que las ideas que él tenía sobre esta pandemia eran erradas, ¿no? Él creía que estas nuevas formas de aldeas globales, de cooperativismo, iba a ser un golpe letal al capitalismo, que íbamos a dejar de hablar de capitalismo como tal, ¿no? Que iba a ser la primera oportunidad para que el capitalismo pueda desestabilizarse. Y bueno, ¿no? Lamentablemente se equivocó. El capitalismo fue mucho más estricto, mucho más imperante y, y bueno, no tengo entendido que luego de esto Slavoj Žižek esto como que se volvió un poco más nihilista, ¿no? Tal vez yo he tenido conversaciones con un gran amigo de él, ¿ya? Esto él había manifestado eso, ¿no? Que Slavoj Žižek luego de que se equivocase, esto como que se había puesto un poco más nihilista, ¿no? Un poco más pesimista, porque él creía que esta era la oportunidad en la cual el ser humano iba a poder demostrar, ¿no? De que no solamente vive alienado, de que no solamente vive para consumir, sino de que tal vez podría demostrar que es un poco más humano de lo que pueda parecer o ser, ¿no? Y bueno, ¿no? A raíz de eso, de lo que había ocurrido con Slavoj Žižek, yo me hice una pregunta, ¿no? ¿En verdad el capitalismo es la única alternativa para lo que vivimos? Haciendo un paréntesis con la pandemia que estamos viviendo, ¿ok? Porque creo que todos nosotros nos hemos dado cuenta que estamos en una pandemia, ¿no? Solamente las personas que no tuvieran razón, ¿no? Ellos solamente serán los únicos que no se darían cuenta que estamos viviendo en una pandemia, ¿no? Que algo no está habitual, ¿no? El mero hecho de tener una mascarilla que utilizar todos los días bajo pena de multa, ¿ya? Viajar en transporte público con un protector facial y tu mascarilla da evidencia de que las cosas no están siendo como han sido antes, ¿no? En el pasado, ¿no? Y que estaremos así cuánto tiempo, no se sabe, lo más probable es hasta todo el 2021, ¿no? Hasta que la vacuna Pfizer ya dio evidencia o ya se ha manifestado que está en el 95%, ¿no? Y que se va a comenzar a producir, si es que la OMS da la oportunidad, a quincena o a principios de diciembre, ¿no? Pero hasta que llegue las vacunas, al menos al Perú, va a tardar un buen rato, ¿no? Pero bueno, ¿no? Lo que yo quería era hablar un poco sobre este concepto de capitalismo pandémico, ya es decir, ¿es la oportunidad de poder hablar del fin del capitalismo? ¿Es la oportunidad de decir, oye, capitalismo, vamos a vamos a enfrentarte, ¿no? Decirte que ya no, o seguimos en capitalismo, ¿no? Es decir, ya sean ya los comunistas, la gente de izquierda, o por más que la gente de derecha que esté en contra de un neoliberalismo, siempre va a criticar, ¿no? Esta forma de capital neoliberal, ¿no? Como una suerte de imperio que se te impone, ¿no? Distintos filósofos siempre tratan el tema del capital, ¿no? ¿Qué busca el capital en una forma neoliberal? ¿Es una nueva máscara? Este capitalismo neoliberal deshumaniza, ¿no? Nos cosifica, nos vuelve ¿qué? ¿Hacia dónde nos dirige? ¿Hacia dónde apunta? Podemos seguir hablando de capitalismo con el pasar de los años, nuestros hijos seguirán hablando del capital, nuestros nietos, nuestras generaciones futuras, ¿no? Jameson, ¿no? Escribió una frase, ¿no? Es más fácil hablar del fin del mundo que del fin del capitalismo, decía, por ejemplo.
¿no? Entonces, si quiero hablar un poco, ¿no? Para esto he redactado algo. Me sería más fácil, creo yo, explorar ideas, ¿ya? Como un diálogo, pero quisiera centrarme más y es por eso que redacté un texto, ¿no? Que voy a leer a continuación. Espero de que abra para poder leerlo. Esto, y dice así, ¿no? Dice, lo que se pretende en el presente trabajo es plantear la concepción de aceleracionismo, pero desde un punto de vista de izquierda, ¿no? Existe dos tipos de aceleracionismo, una de derecha, dada por Nick Land, y una de izquierda, ¿no? Teniendo por abanderados a Alex Williams y Nick Snisek, y que plantearán un manifiesto por una política aceleracionista, yendo más allá de una simple teoría política. Ambos autores, a su vez, buscarán combatir al capitalismo, asumiendo la idea marxista de acelerar sus contradicciones, hasta llevar al límite el sistema capitalista y los beneficios como contradicciones que podrían traer, ¿no? Hay una cita, ¿no? de Lenin que me parece pertinente decir, ¿no? Dice, el socialismo es inconcebible sin la gigantesca maquinaria capitalista basada en los últimos avances de la ciencia moderna. Es inconcebible sin una organización estatal planificada que someta a decenas de millones de personas al más estricto cumplimiento de una norma única de producción y distribución. Nosotros, los marxistas, hemos hablado siempre de esto y no merece la pena gastar siquiera 2 segundos en conversar con gente que no comprende ni siquiera eso. Los anarquistas y una parte considerable de los revolucionarios de la izquierda socialista, ¿no? Esto es tomado de Izquierdismo, una enfermedad infantil del comunismo, escrita por Lenin, ¿no? Cuando uno plantea el concepto del aceleracionismo, puede indicarse este como un ir más allá del capitalismo. Este ir más allá, no solo como un concepto posmoderno, sino como la viabilidad del poder existir luego de haber superado el capitalismo como tal. Aunque puede resultar algo sorprendente que pueda hablarse de una superación del capitalismo, esta idea sí ha existido desde décadas pasadas con autores como el anarquista Nick Land y que ahora en la actualidad recaen los nombres de William y Snisek, idea que se va actualizada en su obra Manifiesto por una política aceleracionista, ¿no? Por tal motivo, la famosa frase de Jameson, que hace un momento he dicho, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, cobra sentido en la medida que pueda ponerse en tela de juicio sobre si esto es posible o no. Es posible, la verdad, de un capitalismo, de un postcapitalismo es posible, ¿no? Pareciera que es difícil. Es más fácil que venga Jesús o que se acabe el capitalismo, ¿no? Si seguimos la secuencia progresista de Hegel y su idea lineal sobre donde el espíritu acontecería en este mundo, en el cual luego de periodos de reconocimiento terminaría por llegar en un absoluto, un estado monárquico liberal para Hegel, en su época Hegel creía, ¿no? que una monarquía liberal, ¿no? o constitucional sería esto, sería el fin del espíritu absoluto, ¿no? Y que luego posteriormente desencadenó en la República, o tal vez para Francis Fukuyama, un estado de democracia liberal, ¿no? Fukuyama sí creía, ¿no? En su libro el fin de la historia del último hombre, de que la democracia liberal se puede decir que era la última forma de gobierno que habría, ¿no? O la de Marx, que luego que el proletariado alcance su finalidad en una utopía donde no existe un Estado que los gobierne, sino la clase obrera alejándose por tal de los anarquistas, ya que ellos creían en una autogobernación consensuada, ¿no? Podemos darnos cuenta que el capitalismo no sería parte de esta historia, ya que hablar de capitalismo encierra algo más que una idea de producción o forma de gobierno o idea de enajenación, ¿no? Pero tanto Hegel, Marx, ¿no? Cada uno creen cuál sería el fin de la historia, ¿no? Marx cree que, ¿no? que el fin de la historia sería, ¿no? Que sería la clase obrera, ¿no? El que esté encima de todo, ¿no? Y sería la clase obrera porque ellos son los que entienden que es estar subyugados por la industria, ¿no? ¿no? Marx ahora diría, ¿no? que sería un capital neoliberal que se encarga, ¿no? de suprimir o de someter a la clase obrera, ¿no? Eso también es lo que se le cuestionaría a Marx, ¿no? ¿Por qué necesariamente tiene que ser la clase obrera, ¿no? Marx diría, ¿no? Oye, la clase obrera sería porque son aquellos que han sufrido más, ¿no? Pero el problema sería, ¿no? ¿Y dónde quedan, no sé, si ya solamente la clase obrera y, por ejemplo, las personas que están en el campo? Eso sería también por el cual se alejaría o habría problemas con los anarquistas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca el aceleracionismo? Sintetizando la idea, hacer que algo se acelere. ¿Y qué tiene que ver el aceleracionismo con el capitalismo? Lo que buscaría es hacer que el capitalismo se acelere. ¿Y para qué?
para poder superar al sistema capital y las limitaciones que vivimos gracias a él, como poder gozar de todos sus beneficios. ¿Y cómo? Acelerando al máximo sus contradicciones, contradicciones que viven dentro de ella y que Marx ya se había dado cuenta. Acelerando y llevando al límite el capitalismo sería la única manera de poder liberarnos de ella, hacer que el capital se muestre tal como es, pero sin que esto se confunda con el neoliberalismo que lo limita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hablar cuando se habla de aceleracionismo, ¿no? Es decir, lo que busca es que tratar de acelerar al capital, ¿no? Marx decía, ¿no?, que dentro del capitalismo se encuentran las contradicciones que haría que el propio capital se viese terminado. Entonces, ¿qué hacen los aceleracionistas de izquierda? Dicen, ¿no?, oye, entonces si Marx dice esto, entonces hay que acelerar al capital al máximo, para que el capital mismo colapse. Es como si fuera una gran fábrica o una fábrica, y ustedes saben, ¿no?, que cuando uno hace trabajar, por ejemplo, no sé, ¿no?, un instrumento mecánico por mucho tiempo y se le exige, este termina por autodestruirse, ¿no?, por la exigencia misma, ¿no? Entonces esto sería lo que buscarían los aceleracionistas de izquierda, ¿no? Yo sé que puede sonar un poco, no sé cómo decirlo, algo loco, ¿no? Pero veamos un poco más en qué consiste todo esto, ¿no? Cabe destacar que esto puede resultar contradictorio, al igual que los cimientos del cual se sirve el capitalismo para existir. Esto muestra dichas contradicciones, ya que para los aceleracionistas de izquierda, esta idea de aceleración es plausible desde un punto de vista político y por tal motivo dan las pautas a través de su manifiesto para poder comprenderlo. Mas esto tiene un propio génesis y toda referencia debe de hacerse al estado de modernización junto al modo histórico de producción, es decir, el capitalismo. Desde la instalación de este a través de ideas de ilustración, los aceleracionistas de izquierda habrían visto esto como un sistema de opresión, idea que comparte Land, tanto que autores de la teoría crítica manifestarían que el nacionalsocialismo sería en efecto de opresión. Por su parte, Land asumiría que sería una reacción a una modernización opresiva, es decir, una idea premoderna y tradicional. Esto se asume a ideas de derecha y reaccionarias, ¿no? Por esto es que Williams cree pertinente que cuando uno entiende al aceleracionismo, se asocia con la idea de que el capitalismo es un proceso que tiene sus propias fuerzas de disolución y que deben ser llevadas al extremo, mientras que Land asumiría que el capitalismo es un ente que se forma bajo procesos estructurales y que disuelve los distintos actos que han sido oprimidos desde épocas premodernas mediante tabúes, ¿no? Es por esto que Williams avisora que algo no anda bien dentro del capitalismo en su modelo neoliberal. Por tal motivo indica que no es lo mismo acelerar que velocidad. Esto significaría que el motivo por el cual el capitalismo desde el neoliberalismo no ha conseguido llevar al extremo estas contradicciones es que se ha dedicado a la producción en masa, la aceleración hipertecnológica que habría esperado Williams, que llegará, se ha visto anclado por la producción de aparatos mejorados, que solo distan del anterior por pequeños caracteres. Además, que esto se da en parálisis de la política junto a una crisis de recursos como colapso tecnológico, ¿no? Lo que estarían diciendo los aceleracionistas de izquierda es de que si nosotros tenemos que acelerar el capital al máximo para llegar a su colapso y vivir en un mundo postcapitalista, nosotros estamos yendo por un camino adecuado para que esto se dé. Es decir, si aceleracionismo significa acelerar, esto será lo mismo que producir en masa. Es lo mismo, es lo que se plantea Williams, ¿no? Es lo mismo, es eso. Es decir, es lo mismo acelerar el capital que producir en masa, por ejemplo, celulares, por ejemplo, un Motorola G7, un Motorola G7 Plus. ¿Cuál sería la diferencia de este producto con el otro, no? Solamente haberle agregado una característica más, pero eso es producción en masa, eso no es acelerar el capitalismo, dirían, ¿no?, los aceleracionistas de izquierda. Y en el fondo estarían diciendo de que esto no sería más que una manera de reprimir lo que en el fondo sí podría darnos eh, el capital. Es decir, que el capital, en el fondo, al ser llevado por un neoliberalismo, ¿no?, estaría escondiendo los verdaderos beneficios que podrían darnos, ¿no? Esto suena un poco paradójico, ¿no? Porque están tratando de dar a entender que el capital acelerado no sería más que una hiperilustración, ¿no? O el concepto de qué es ilustración dado por Kant, ¿no? Es decir, tener la mayoría de edad para salir de este tiempo de oscurantismo, como diría, ¿no?
Por tal motivo, Williams plantea que el concepto de aceleración, al menos el que asocia a la izquierda, se entienda como la exploración y expansión que parte del desarrollo de recursos teórico-conceptuales y de conocimientos tecnocientíficos, que no es más que una comprensión racionalista ilustrada del mundo en términos kantianos, el famoso sapere aude, ¿no? En lo político, el capitalismo es la fuerza de producción que contiene y reprime a las fuerzas productivas de la tecnología, en lugar de ser el ente de aceleración. Por esta razón es que Williams busca liberar estas fuerzas reprimidas en contra del neoliberalismo en función de los fines colectivos que llegarían a un postcapitalismo, que también sería una crítica a los orígenes de los estados-nación modernos, mediante los distintos sucesos dados, ya sea las situaciones ecológicas, demográficas, crisis financieras, política de austeridad, nivel de desempleo alto, recortes sociales, crisis sanitarias, etc. Otra crítica más que podría darse desde la izquierda aceleracionista, que tiene por bandera a Williams y a Zizek, es la crítica a los intelectuales que son de la propia izquierda, que tienen por tarea el actuar en beneficio de una efectiva aceleración, que es reprimida por el sistema económico vigente, ya que no dan importancia que corresponde al reconocimiento, el ser subyugados por ideas de hegemonía culturalista, del cual se encuentran estancados. Tal vez sea pertinente lo que plantearía Marx en sus 11 tesis sobre Feuerbach, ¿no? Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero lo que se trata es de transformarlo, ¿no? Lo que está acá tratando de decir esto Williams, ¿no? Es de que si nosotros, desde un punto de vista de izquierda, tratamos de acelerar el capital, el detalle sería si todas las personas que creen en la izquierda están logrando eso. Es decir, las personas que creen en la izquierda o que están movidos por ¿cómo decirlo, no? Si están movidos por querer combatir al capital, están haciendo lo necesario, están llevando a cabo todos sus, ¿cómo decirlo? Estarían llevando su papel de querer combatir a la izquierda como debieran, o no estarían en el fondo aislándose con sus propias ideas de su propia interpretación de Marx. Yo no sé si ustedes han visto, ¿no? Que hay un gran problema, al menos hablando aquí en Perú, ¿no? Donde nos encontramos, al menos yo me encuentro acá en Perú, no sé si hay una persona que me está escuchando o me está viendo en otra parte, que no sea de Perú, pero al menos nosotros, ¿ya? En el Perú hay una grave crisis de conceptos políticos y uno de ellos, de esos conceptos políticos, es ver cómo hay que entender la izquierda, ¿no? A nosotros hace, por ejemplo, en esta crisis política que estamos viviendo, ¿no? Donde hubo un presidente, Manuel Merino, un usurpador, como yo lo llamo así, ¿no? Que muchos celebraron, ¿no? Más que toda la gente de derecha, ¿no? Que gustan de gobiernos de este tipo de clase, ¿no? Estaban celebrando que esté Merino, pero una vez que Merino renunció, ¿no? Por las marchas que hubo y todo ello, y por la muerte de estos dos jóvenes, que espero que si existe Dios se encuentren en su gloria, renuncia y hubo una oportunidad de que una persona, Rocío Silva Esteban, fuera, ¿no? La primera presidenta del país, ¿no? Pero hubo un problema, ¿no? Que a ella le comenzaron a decir, no, que ella es de izquierda, que esto, que el otro, ¿no? Y lo que me llama la atención con esta crítica que hace Williams es de que, ¿cómo poder llamar a alguien de izquierda? ¿Ya? ¿Cómo poder llamar a alguien de izquierda? Pero que las personas de izquierda mismas no se sientan representadas en esa persona, por ejemplo. O tal vez en las elecciones presidenciales o municipales, o no sé, en las elecciones de presidente de APAFA, por ejemplo, de un colegio, si hay una persona que se lanza de izquierda, ¿por qué no todas las personas que se dicen de izquierda la apoyan, por ejemplo? ¿Por qué tanto fraccionamiento en un concepto llamado de izquierda? En ese aspecto yo sí me llama la atención más el cliché llamado derecha, ¿no? Es decir, porque la derecha, las personas son formadas tal vez por un solo molde, ¿no? Pero aquí en la izquierda hay tantos, no sé, membranas, que es difícil, ¿no? Poder categorizar a alguien como izquierda, ¿no? En todo caso, creo que sería más fácil llamarlos demócratas liberales, ¿no? Sería la manera más fácil, ¿no? De tal vez poder encasillarlos, ¿no? Porque decir algo de izquierda y que no se consideren como tal, o que digan yo soy de izquierda por esto, pero no por lo otro, entonces es difícil, ¿no? Esto es en el fondo lo que, y esto es en el fondo lo que está criticando, ¿no? Williams, ¿no? Es decir, las personas de izquierda, si tratan de combatir al capital, ¿cómo lo están haciendo?
en qué dirección están yendo, ¿no? A su vez, pues, la política aceleracionista reconoce la complejidad, globalidad y tecnología que es ineludible. Por esto, el ideal es conservar los avances del capitalismo superando sus patologías, sistema de valores y estructuras de gobernanzas. Además que la finalidad de esta aceleración es emancipadora y lo que busca es hacer la vida más sencilla al hombre, ¿no? Como por ejemplo que el ser humano trabaje menos y no más como sucede en la actualidad. Aunque esto no signifique que deje de ser explotado, ¿no? Es decir, lo que busca tal vez, ¿no? Toda persona es trabajar menos, ¿no? Creo que tanto, ese es algo que siempre van a buscar las personas de izquierda. Bueno, no solamente la persona de izquierda, ¿no? Es decir, tener un trabajo digno, sí, ya, pero imaginemos que no es necesario también trabajar 8 horas, sino trabajar 5. Sería adecuado, ¿no? Y tal vez esto es lo que siempre se le asocia a las personas con un ideal de izquierda, ¿no? Pero esto no bastará, ya que para que esto pueda existir, o deba de existir, en un principio debería de haber un diálogo entre tecnología y acción sociopolítica. Por esta razón, la izquierda aceleracionista necesita estar a la vanguardia en avances científicos, tecnológicos, económicos y organizacionales, ¿no? Un concepto que toma el aceleracionismo de izquierda, de sus principios propios de la izquierda, es la forma de gobierno. Autogobernación comunitaria que se entrelazaría con el conocimiento. Esto entiéndase en que una vez que se asocien con el conocimiento epistémico, tomarían conciencia que no se necesitaría un gobierno autoritario que los dirija y que por ellos mismos no caerían en un descontrol o anarquía global, ¿no? Cabe destacar que el aceleracionismo creería que el conocimiento de las cosas alcanzando dentro de un capitalismo que abre caminos a nuevos conocimientos sería muy importante para resolver problemas sociales, más que no sería el único camino, como también que luego de haber llegado a un mundo postcapitalista gracias a esta aceleración, no se debería esperar haber llegado a este punto para recién formar un sistema político de acuerdo a este momento, sino que gracias al conocimiento que se debe haber recogido con anterioridad, se tiene que haber planificado cuáles serían las políticas apropiadas para dicho mundo. Para esto deberían mezclarse distintas disciplinas o ser conocedores de estas, ¿no? Ya sea la economía, ya sea la psicología, pero netamente se estarían asociando a temas que tienen que ver con la economía, ¿no? Por último, el aceleracionismo menciona un punto que es fundamental. El capitalismo es un sistema que frena el progreso, dicen, ¿no? Por tal motivo, el aceleracionismo quiere liberar el desarrollo tecnológico que es frenado por el capitalismo, buscando la combinación de la ilustración, la autocrítica y autodominio colectivo. Lo que busca el aceleracionismo de izquierda es acelerar la tecnología en beneficio de la humanidad, hiperilustrado con el ser humano, pero tutelar con la tecnología, en busca de la proemancipación. Aceleracionismo es colapsar lo establecido, llevar al máximo el sistema capitalista actual para salvaguardar a la humanidad del propio sistema capital, ¿no? Tal vez hablar de querer acelerar el propio capital pueda resultar muy engorroso, ¿ya? Entonces lo que se plantea es de que si uno quiere acabar con el capital, hay que acelerar, porque dentro del capital están las propias contradicciones, ¿no? Esto sería así. Pero la pregunta sería, ¿cuáles serían las consecuencias de acelerar al máximo el capitalismo? Eso serían, ¿no?, las contradicciones. ¿Cuáles serían los pros y cuáles serían los contras? El problema sería en esto de que, como bien se dice, ¿no?, que el fin justificaría los medios, por ejemplo, ¿no? Y que en esta acelerar la tecnología, lo más probable es que también tenga que verse comprometida lo que vendría a ser el medio ambiente, por ejemplo. ¿Ok? O a lo mejor, quién sabe, se tenga que ver sistemas autoritarios, ¿no? Como hace un momento yo dije, ¿no? Tú eres de izquierda, sí, él es de izquierda, sí, pero son tan distintos. Entonces, si uno quiere acelerar el capital con la tecnología, esta tecnología, según los aceleracionistas de izquierda, porque como dije en un principio hay de derecha, ¿no? Con Nick Land a la cabeza, por ejemplo, los de izquierda dirían, ¿no?, que acelerando el capital, aceleramos sus contradicciones
y podríamos llegar a un mundo postcapitalista. ¿Ok? Acelerando el capital, el beneficio sería que esta sociedad se vuelva hiperilustrada, ellos dirían, ¿no? ¿Por qué? Porque nos estaría llevando la tecnología. La tecnología sería una suerte de Dios que nos lleva, ¿no? Un espíritu absoluto que nos lleva al futuro, ¿no? Pero a la vez el capital debería de divorciarse de este concepto, del concepto o modelo económico, mejor dicho, del neoliberalismo. Porque esta producción en masas, que es lo que hace el neoliberalismo, está frenando el capital. Porque creen los aceleracionistas de que el capital sí tiene beneficios, que es la tecnología, y que la tecnología lo que hace es darnos conocimiento. Eso es lo que ellos piensan, ¿no? Es por eso que yo digo, ¿no? Una sociedad hiperilustrada. Ahora, consecuencias habría, sí, se habría consecuencias, ¿no? Y como es uno de lo que yo dije, ¿no? Sería un problema con el medio ambiente, ¿no? Tanto confiar en el capital, tendríamos que acelerar todo, ¿no? La economía, a lo mejor tendríamos que sobreexplotar muchos lugares. Las personas tendrían que trabajar más en muchos casos, ¿no? Pero todo eso sería en pos de un futuro postcapitalista. Y una vez llegado a ese mundo postcapitalista, la cosa sería, ¿no? Oye, ya llegamos aquí y vamos a ver qué pasa. No, es decir, se dice, ¿no? Ya si tú has querido llegar a este mundo postcapitalista, se supone que antes has tenido tu plan para el mundo postcapitalista, ¿no? Porque no puedes llegar a un lugar sin tener un plan, ¿no? Y para llegar a ese mundo postcapitalista ya tendrías que estar de la mano con la tecnología, con lo sociopolítico, con la economía, ¿no? Para hacer una suerte de triángulo en el cual ellos sepan cómo afrontar esa escena, ¿no? Pero hablar de este mundo postcapitalista también sería muy complicado porque vivimos y lamentablemente estamos bajo parámetros postcapitalistas, ¿no? Y eso es lo que también yo puedo criticar a estos autores del concepto de aceleracionismo de izquierda, ¿no? Ya, tú quieres llegar a un mundo postcapitalista, tú dices de que quieres, bueno, ese es tu fin, ¿no? Pero se puede decir que el ser humano está preparado para esto, ¿no? ¿No? Porque en el fondo también habría una suerte de sistema de opresión, autoritarismo, ¿no? Pero ellos dirían, no, no, que no es necesario porque en el fondo cuando lleguemos a este mundo postcapitalista eh, seríamos una suerte de autogobierno. ¿No? Entonces yo lo veo más que ellos apuntando a un concepto anarquista, ¿no? Que el ser humano se autogobierne a través de su propia conciencia, ¿no? De saber qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿no? Entonces, si a mí me preguntaran si esto es posible, yo diría que no. Ojo, yo diría que no. Yo estoy que pongo las ideas de estos pensadores, pero no significa de que yo esté de acuerdo o que tal vez yo pueda indicar o visorar de que esto sea cierto, ¿no? Me es difícil creer que pueda existir un mundo fuera de capital, ¿no? Y no es porque yo esté a gusto con este mundo que vivimos, ¿no? Pero acelerar y ver sus contradicciones. El problema sería también que hay que entender por contradicciones. Eso es lo que tampoco Marx lo dice, ¿no? Y ellos tampoco, estos aceleracionistas tampoco lo dicen. ¿Qué hay que entender por contradicciones? ¿Cuáles son esas contradicciones que hay que acelerar? Dejar que el capital se despliegue tal como ellos quieren es lo que ellos dicen, ¿no? Pero lo que yo no logro encontrar es cuáles serían esas contradicciones. Hay algo que yo quiero acotar a todo esto, ¿no? Que estos exponentes del aceleracionismo tienen ideas o están basadas en filósofos como Deleuze y Guattari, ¿no? Sobre todo, y que ellos se basan en la obra El Antiedipo y sobre 1000 mesetas, ¿no? Estas dos obras de Deleuze y Guattari, ¿no? ¿Ok? Entonces, hay un concepto que ellos utilizan, ¿no? Deleuze y Guattari, de desterritorialización, ¿no? Es disolver lo sólido. Ellos utilizan mucho este concepto, ¿no? Entonces, yo sé que es un poco tal vez complicado, que ¿no? Un mundo postcapitalista, porque vivimos en un mundo capitalista, pero yo sé que este tema da para más, ¿no? Pero bueno, no me quiero extender y muchas gracias por haberme oído y prestado atención al menos unos minutos, ¿eh? Muchas gracias.
Pues bien, genial. Llegamos ahora a la ronda de preguntas. El profesor Daniel te hacía, Sí, sí estoy leyendo acá. pues sí, a ver, dice, saludos, Eric. ¿Existen políticos de izquierda hoy? O personas, entre comillas, de izquierda. ¿Cuál sería la fuente de esto de la izquierda en el Perú? Pareciera que no existen posturas políticas, realmente. Sí, ¿no? Hablar de izquierda, como yo digo, es muy complicado en la medida de que no se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Que es izquierda, ¿no? Eh, ¿cómo tomarla? No lo sé, de verdad. A mí me es difícil. Es por eso que yo digo, ¿no? Lo más sencillo sería llamar una democracia liberal, ¿no? Izquierda como tal, no. Es decir, hablar o bien de conceptos de izquierda marcianamente, así, de la cepa, de Marx, como tal, a rajatabla, no, yo no creo que exista aquí en el Perú, no. Hablar de post-marxistas, sí puede ser, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que hace un mes, un mes y medio, 2 meses, no me acuerdo muy bien, ya estoy viejo ya. Estaba leyendo a Iris Young, ¿no? Iris Young, ¿no? Y estamos viendo sobre este concepto, ¿no? De liberalismo, comunitarismo, ¿no? Y, y también estaba leyendo, perdón, a Nancy Fraser, ¿no? Entonces, y se trataba de ver, ¿no? Todo estos tipos de amalgamas, ¿no? De conceptos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hay que entender ahora a la izquierda, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que busca la izquierda? ¿Reconocimiento? ¿En un concepto hegeliano, por ejemplo? O tal vez hablando un poco más en la actualidad, así en las esferas de Axel Honneth, ¿reconocimiento busca la izquierda para hacerse presente? ¿Busca superar qué cosa? ¿Las brechas salariales? ¿No? La izquierda, ¿qué busca? Busca que la mujer tenga el papel que no ha tenido antes. Entonces, es difícil, ¿no? Es difícil cómo conceptualizar, ¿no? No me acuerdo ahorita el título del artículo que sí quisiera recomendarlo para que leyesen, pero leerá, como digo, me ha jugado ya una mala pasada ya, no pasa en vano los años, ¿no? Era sobre la distribución, creo, algo así, no me acuerdo ahorita exactamente el título de ese ensayo, ¿no? Que era muy bueno, ¿no? Pero es cómo poder ver nosotros, ¿no? Estos tipos de una idea para poder englobar a la izquierda, ¿no? Es muy difícil, la verdad, ¿ah? Es muy difícil, al menos en el Perú es muy difícil, ¿no? Un ejemplo de ello, ¿no? Como dije hace un momento, ¿no? Vayamos a las elecciones, ¿no? ¿Cuántas personas se hacen llamar de izquierda? ¿Cuántas no? Y de las personas que se hacen llamar de izquierda, ¿cuáles son aquellas personas que comparten ideales con el viejo Marx? Hay algunos que lo tildan de revisionista, por ejemplo, ¿no? Eh, hay algunos que tildan de caviares, hay algunos que los tildan de light, ¿no? Bueno, yo creo que si tendríamos que hablar de una izquierda en el Perú, al menos, creo que la única característica que los englobaría sería de que han leído a Marx. Esa sería para mí la única característica, porque de allí cada uno ya hace su propia vértebra, ¿no? Eso sería lo que te podría responder a ti, Daniel, ¿no? Genial. Hay una siguiente pregunta de parte de José Luis Herrera, que nos dice, ¿cuáles son los parámetros del postcapitalismo que mencionas? Ya, como bien expliqué, ¿no? Hablar de un postcapitalismo me es difícil en la medida de lo que plantean los autores, debido a que ellos dicen que llegando a un postcapitalismo habría una suerte de gobierno hiperilustrado, por ejemplo. ¿Ok? Recordemos lo que decía Kant, ¿no? Con la ilustración, ¿no? Es alcanzar la mayoría, una mayoría de edad para poder, es decir, alejarnos de la niñez, ¿no? De alejarnos de aquella persona mayor que nos dice que hay que aprender, que hay que ver, ¿no? Entonces, una característica del postcapitalismo sería una sociedad hiperilustrada, por ejemplo, ¿no? Donde el propio ser humano se autogobierne, ¿ya? Y una suerte, ¿ya? Yo sé que puede resultar esto un poco paradójico, una suerte de Dios
sería la tecnología que nos abre espacios para nuevos conocimientos, ¿no? Yo sé que es paradójico en la medida de que un ilustrado no va a creer en un Dios, ¿no? Tal vez no en un Dios sacro, ¿no? Un Dios como creen los católicos, como creen los cristianos, no. Pero sí en un Dios laico, y en este Dios laico sería la tecnología, ¿no? Que nos guíe y nos abre las puertas para nuevas formas de conocimiento. Y también otra característica de esta sociedad postcapitalista sería de que la economía también tendría que cumplir un rol importante, porque la economía debería de estar pensada para un mundo postcapital. Y también sería lo sociopolítico, ¿no? Entablar relaciones con el otro, ¿no? Ya no tanto viendo la política para una elección a una persona superior, sino viendo las distintas eventualidades que puede haber en esta sociedad que nosotros estamos viviendo, con la finalidad de poder solucionarlo en un diálogo sociopolítico tecnológico, ¿no? Eso sería características de esta sociedad hiperilustrada postcapitalista, ¿no? Que buscarían los aceleracionistas de izquierda, ¿no? Para llegar. No, estupendo. Muchísimas gracias, colega Eric Sotomayor. Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales.